Bienvenidas y bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. En una jornada relativamente pacífica, con bastante votación, ganó la mayoría de los votos para la candidatura presidencial, como se esperaba, Gustavo Petro, de Colombia Humana, con 40% de los votos. Y la sorpresa fue el segundo lugar. Rodolfo Hernández, independiente, ganó el segundo lugar con 28% de los votos y ahora estos dos van a una segunda vuelta el 19 de junio. La derecha tradicional de Federico Gutiérrez quedó fuera con sus 24% de los votos e inmediatamente respaldó a Hernández. El centro, en su mayoría, ha dado su apoyo a Petro. Y ahora tenemos una situación en que estos dos candidatos, uno de la izquierda y otro de independiente, un exalcalde de Bucaramanga, multimillonario, están peleando los dos presentándose como los candidatos del cambio en Colombia. Y el mensaje más fuerte de esta jornada fue precisamente el cansancio del pueblo, de la población, con la política tradicional del país. Vamos a ver, para que conozcan un poco quiénes son estos dos hombres, vamos a ver unos fragmentos breves de sus discursos después de los resultados de las elecciones. Vamos primero con Gustavo Petro, que está hablando de algunas de las críticas hacia su contrincante, Rodolfo Hernández, y lo que representa su campaña. Y las mujercitas, como dicen ellos, paguen 15 años al propietario multimillonario hasta poder tener una casa. Creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social, que ese es el cambio. Entonces el cambio consiste en tener a las mujeres en la casa, mientras los hombres gobiernan, y a tener a los deudores esclavizados, entre comillas, disque deliciosamente, pagándole hipotecas a los banqueros. Ese es el cambio. Eso es lo que ha habido durante 2 siglos en Colombia. ¿Ustedes creen que el cambio puede ser, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, que podremos llegar a la paz, que podremos llegar a la convivencia, que podremos ser una gran nación si admiramos a Hitler? Pues entonces ya tenemos unos caminos que escoger. Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable, un cambio verdadero, un cambio en donde la familia, que es la primera comunidad, pueda fortalecerse. La familia como primera comunidad se fortalece si la comida llega a la casa, si frenamos importaciones caras para producir en Colombia. Le explicamos al pueblo caribeño, si dejamos de importar 6 millones de toneladas de maíz del norte, podemos producir 250.000 puestos de trabajo en los campos de Colombia y beneficiar a 1 millón de personas. Llevar comida a la casa. Si la mayoría de nuestra población gana menos de 3.000 pesos diarios y 1 litro de leche vale 3.000. Su discurso. Ahí está Gustavo Petro la noche de su discurso, después de los resultados que llegaron bastante rápido el mismo día domingo, y criticando precisamente a Rodolfo Hernández y citando algunas de sus declaraciones, de las cuales seguramente vamos a mencionar más adelante en el programa. Ahora vamos a ver un fragmento del discurso de Rodolfo Hernández, este empresario de 77 años, un discurso muy breve, leído, que habla de su oferta frente a la campaña.
No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrán frente al gobierno decidido a acabar con la politiquería y la corrupción, especial por parte de algunos de los que se han sentido dueños de este país. Pero soy consciente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar. Y que será este pueblo quien construirá la victoria en segunda vuelta. A quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los más necesitados de apoyo. Gracias, colombianos y colombianas. Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy. Pues ahí están los dos candidatos para la segunda vuelta el 19 de junio y ahora me da muchísimo gusto dar la bienvenida al panel el día de hoy. Primero tenemos con nosotros a Vilma Rocío Almendra Quiguanás. Ella es hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak. Actualmente forma parte de Pueblos en Camino, iniciativa que busca tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Vilma, siempre un gusto tenerte aquí en el programa Hecho en América. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. Un abrazo para todas y a todos quienes nos escuchan y siempre es una oportunidad aquí de poder sentir y pensar sobre lo que está pasando. Gracias. Al contrario, también damos la bienvenida a Ali Bantu Ashanti. Él es director del colectivo Justicia Racial y un colectivo de abogados y abogadas y humanistas afrocolombianos que defiende los derechos humanos y aboga por la eliminación del racismo y la discriminación racial en Colombia. Ali, un gusto tenerte aquí en el programa. Laura, el gusto es mío. Muchísimas gracias a Hecho en América por la invitación, a mis compañeros de panel, enviarles un fuerte abrazo y saludo, y a todas las personas que nos escuchan a esta hora y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias, Ali. Y bienvenido también Alberto Yepes Palacio, analista que ha estado aquí en este espacio en otros programas, es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Es abogado que tuvo un papel central en la documentación de los falsos positivos y otras violaciones de derechos humanos en Colombia y ha sido una voz muy importante en el tema de los derechos humanos y los procesos políticos en el país. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias, Laura, por la invitación. Un gusto saludarte y lo mismo a Vilma y a Ali por estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, pues mucho que decir. Alberto, ¿cuál es tu lectura de los resultados de esta primera vuelta y en particular la sorpresa de Rodolfo? Yo creo que lo que mostró los resultados de las elecciones el domingo es un país que está cansado de las élites corruptas, violentas, excluyentes, criminales que han gobernado este país, especialmente en los últimos 20 años, pero con mayor corrupción y con mayor violencia durante el gobierno de Iván Duque. Ese país que salió masivamente a las calles en 2019, en 2020 y el año pasado en el estallido social, donde cerca de 800 municipios salieron masivamente a la calle a reclamar un cambio, a reclamar que no se abandonara el acuerdo de paz, que hubiera políticas sociales que atendieran el empobrecimiento, la exclusión,
la lucha contra la corrupción, la defensa de la vida de los líderes sociales. Ese país que deslegitimó a este gobierno con unos índices de aceptación que no pasan del 23%, se expresó en las urnas de dos maneras, ambas ligadas a una noción de cambio. La primero del pacto histórico, una noción de cambio más vinculada a sectores populares que reclaman un cambio en el modelo económico, en el modelo social, centrado en la paz, en la defensa de la vida, del medio ambiente y en reformas sociales y democracia y derechos humanos. Y otros sectores que también creen que hay una fórmula de cambio en la narrativa que Rodolfo Hernández ofrece de barrer con toda la clase política, de luchar contra la corrupción, de prometer que no va a robar, pero sin que sea muy claro cómo va a hacerlo, porque no es muy claro decir que no va a cobrar el sueldo y que con eso va a apoyar la educación. Eso es recursos insignificantes, o que va a cerrar embajadas para que haya mayor salud. Eso no todavía configura una opción de cambio, pero efectivamente sí representa la opción de múltiples sectores que tienen todavía desconfianza en que un exguerrillero pueda, digamos, regir los destinos del país, en un país que ha tenido tanta prevención y que ha tenido también una tradición anticomunista fuerte, que un exguerrillero pueda dirigir los destinos del país. Pero los dos son, de alguna manera, la expresión de un país cansado, de un país angustiado, un país que reclama cambios, un país que reclama que el gobierno, que la conducción de la sociedad esté en manos distintas de las élites corruptas que han gobernado estos años. Gracias, Alberto. Ali, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué fuerzas, qué convergencias se dieron para llevar a este resultado y qué significa para Colombia? Bueno, en primer lugar, yo quiero, digamos, sentar postura con respecto a lo que algunos llaman sorpresa. Algunas llaman sorpresa, y sobre todo los medios de comunicación que han intentado posicionar la idea de que Rodolfo fue una sorpresa para el país y para el mundo. Pues para nosotros, que hemos sabido siempre que Rodolfo y Fico fueron siempre las fichas del uribismo, ¿sí? Que sabemos que representan la extrema derecha ambos. Rodolfo al estilo populista, muy parecido a Donald Trump, un tipo bastante machista, homofóbico, racista, un tipo que admira a Hitler y que además no es en lo absoluto sinónimo de cambio. Es un tipo que representa la continuidad y la corrupción. Es de todos los candidatos, como el mismo Fico un día se lo enrostró en un debate, el que está imputado por corrupción, él y el hijo. Es decir, aquí se quiere sembrar una idea que ese discurso populista, autoritario de Rodolfo significa cambio, cuando sabemos que ni siquiera tiene una propuesta seria, importante para el país, y a veces se cae como en ese tipo de narrativa, y fue lo que han intentado posicionar algunos medios de comunicación, subvalorando que por primera vez en la historia de este país, un candidato que no representa el establecimiento como sí lo representa Fico, y que es el sueño del uribismo. Uno ve a Rodolfo, y Rodolfo representa todo eso que ha soñado el uribismo, que no lo logró con Duque, pero que con Rodolfo sí lo logra, porque es un tipo absolutamente autoritario que no quiere reformas tributarias, por ejemplo, que dice cero reforma tributaria, cuando sabemos que las reformas tributarias en este país son absolutamente necesarias, pero unas reformas tributarias justas, que fueron precisamente uno de los elementos más importantes que permitieron el estallido social de hace unos años. Yo creo, Laura, que se está desconociendo esos 8.600.000 votos que por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, un candidato que no representa a la extrema derecha, a la continuidad, a quienes permanecen y quieren seguir con la idea y la lógica de la guerra,
de seguir matando al pueblo colombiano, quienes han gobernado robándose más de 58 billones de pesos, de los cuales el mismo Rodolfo hace parte de todo ese establecimiento, de quienes quieren continuar con la guerra en nuestros territorios a través del paramilitarismo, el narcotráfico, porque vivimos en un estado narco, en un narcoestado, en contubernio con la fuerza pública, que vienen asesinando a líderes sociales, que vienen asesinando a las comunidades y que vienen profundizando la pobreza y la miseria en nuestros territorios. Y este señor Rodolfo representa eso, además de que es un tipo neonazi. Fuerte. Entonces, este discurso del cambio es falso desde tu punto de vista. Absolutamente falso, Laura. Yo creo que los colombianos no podemos, y a nivel internacional, que la opinión pública sepa qué representa realmente este señor Rodolfo, quien es admirador también de Uribe y lo ha dicho públicamente. Gracias, Ali. Vamos con Vilma. Vilma, cuéntanos dónde estás y cómo ves los resultados, sobre todo desde la lógica de los movimientos sociales. Bueno, otra vez buenas noches a todas y a todos. Yo estoy en el norte del Cauca, en una vereda que se llama Quitapereza, cerca de Santander de Quilichao. Y con relación a lo que nos preguntas y lo que se está conversando acá, pues yo lo primero que quisiera decir es que estoy de acuerdo con lo que plantea Lee, justamente porque bueno, yo no soy realmente lo voy a hablar desde muy personal, yo en realidad no votaba hace mucho tiempo, porque una de las situaciones que hemos podido analizar y ver con la cara de otros territorios como Venezuela, como Nicaragua y como México, es que llegue quien llegue, pues es difícil que cambie la estructura de poder desde el mismo poder. Sin embargo, esta vez había que salir a votar porque era por lo menos la esperanza que había, como lo dijo el compañero Alberto, para los empobrecidos, para la gente a la que nos están matando, para la gente que quiere en realidad un cambio, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que sentí, por ejemplo, de no haber salido a votar hace muchos años aquí en Santander de Quilichao, es que las masas que salieron a votar de gente eran impresionantes. La última vez que yo salí a votar fue hace como unos 10 años y llegué como a las 11 de la mañana y había muy poquita gente. Esta vez nosotros salimos de aquí de la vereda caminando a las 7 de la mañana, llegamos faltando 10 para las 8 al municipio de Santander de Quilichao, habían unas colas impresionantes, o sea, y te aseguro que esas colas no eran por Rodolfo, o sea, esas colas era por el pacto histórico, y las colas que vimos en Cali, en Bogotá, o sea, eran impresionantes, o sea, esta votación que acaba de pasar fue histórica, así como el paro nacional del año pasado fue histórico, masas de gente en la calle. Entonces, ¿qué significa para nosotros este resultado? Cuando nosotros veíamos esa masa de gente, nosotros decíamos, el pacto histórico va a barrer en la primera vuelta, va a ganar de lejos, a menos que haya un fraude, decíamos, a menos que haya un fraude. Y si lo hacen muy descaradamente el fraude, o sea, que suban a Fico, pues aquí va a haber una revuelta popular y la gente se va a levantar y lo más probable es que haya una guerra civil, pensábamos nosotros acá. O si hacen el fraude más tapadito, pues la gente no se levanta, no hay mucha violencia, pero no van a dejar que Petro suba como debió subir. Entonces, por eso estoy de acuerdo con lo que dice Ali, o sea, Fico y Rodolfo son fichas del mismo establecimiento, no va a haber ningún cambio. Entonces, lo que vemos como pueblos empobrecidos, como pueblos que estamos luchando todavía por la tierra, que todavía estamos luchando por la autonomía y por la resistencia, es que aunque desde ahí es poco lo que cambie viéndonos en la cara de otras experiencias, pero por lo menos tener la posibilidad de que haya un gobierno que esté cercano al pueblo. Y lo que vemos en Gustavo Petro precisamente eso, ¿no? Uno de los hombres que ha sido más crítico al establecimiento, que ha hecho las denuncias profundas a este sistema de poder y de violencia. Entonces ahí la gente pone sus sueños y sus ilusiones. Eso es lo que vemos.
hay más expectativas en los movimientos sociales, que son, por cierto, una fuerza muy importante que hemos visto por su capacidad de movilización, de protesta, de análisis en los últimos 2 años. Eso nos pone frente a una situación muy interesante. Ali ahora lo tiene difícil, Gustavo Petro. Hay encuestas que dicen que como si son fichas de lo mismo, uno de los indicios de que es así es que inmediatamente hubo una consolidación de la derecha tras Rodolfo Hernández y las encuestas le están dando una ventaja, aunque pues hay que llevar mucho cuidado con las encuestas, sobre todo en una situación tan difícil, con solo 3 semanas hasta la segunda vuelta. Ahora Petro está buscando muy conscientemente consolidar sus sectores, uno de ellos que es el voto afrocolombiano. Vimos que se sumó Luis Gilberto Murillo, exgobernador y secretario de Medio Ambiente, una figura importante a su campaña. ¿Estos intentos serán convincentes y, más importante todavía, serán suficientes? ¿Cómo lo ves? Evidentemente, estamos en modo sumas. Yo, como es candidato que fui a la Cámara de Representantes por el movimiento Soy Porque Somos, creo que es necesario que el movimiento afro, que los sectores afros sigan uniendo fuerzas alrededor de Francia Márquez y alrededor de Gustavo Petro. El voto de la región pacífica va a ser absolutamente importante para que tengamos, en definitiva, una primera mujer vicepresidenta negra en el país. Y eso está convocando a los afros de derecha, a los afros de centros, a los afros de izquierda, de los sectores populares. Y de alguna manera Francia se ha convertido en ese símbolo de unidad por primera vez en el país. Y si no es suficiente el voto del Pacífico, creo que va a aportar de manera decidida para que Petro y Francia triunfen el 19 de junio. Y Ali, cuéntanos, porque tenemos un auditorio internacional, un poco más de Francia Márquez, esta candidata a la vicepresidencia, no solo que es afrocolombiana y mujer, sino su trayectoria. ¿Por qué atrae tanto apoyo y por qué es tan diferente la trayectoria de Francia en esta campaña? En primer lugar, Francia hoy representa esos anhelos, esos sueños, esas ideas de justicia social que venía reclamando o que viene reclamando desde hace ya varios años el pueblo colombiano movilizado en las calles de este país, y lo vimos en el estallido social donde la gente estaba reclamando. Ella, que es además una mujer que viene precisamente de esos sectores populares, de las organizaciones de base, liderando muchas causas que hoy las juventudes, por ejemplo, abrazan, como es las luchas medioambientales, las luchas por el derecho al agua, las luchas feministas, las luchas de los pueblos afros. Francia, de alguna manera, es el resultado de todos esos acumulados y de esos sueños de la gente hoy movilizada en las calles, sobre todo de los jóvenes y hoy también de la población afro. Por eso ella, a través de su coherencia política que ha venido demostrando a lo largo de estos años, que no representa precisamente el establecimiento, sino que representa eso que nosotros hemos de alguna manera anhelado, que los nadies, que la gente de los pies descalzos, que las mujeres cabezas de familia, que nuestras madres, nuestras hermanas por fin tengan participación política y que tengan de alguna manera la posibilidad de llegar a uno de estos escenarios de los cuales hemos estado absolutamente excluidos en los 213 años que llevamos de vida republicana. Entonces son los sueños de mucha gente, de muchos jóvenes. Gracias. Ha tenido mucha prensa internacional también en esta coyuntura. Alberto,
estamos viendo que gran parte de la energía social que se generó en las protestas tenía expectativas de que se puede hacer un cambio, se puede apoyar por lo menos los cambios en este proceso electoral. Pero vamos a hablar también de lo que está pasando en la derecha. ¿Cómo se van a mover los poderes, no solo políticos, sino fácticos en estos escenarios, como las empresas extractivistas, paramilitares y, por supuesto, la derecha política formalmente? Sí, yo creo que la derecha está en una situación en la que tiene que replantear sus estrategias. Es claro que la estrategia dura del uribismo fue derrotada. Su candidato solamente pudo ganar en uno de los 32 departamentos, ¿sí? Y de alguna manera el hecho de que el tercero, Rodolfo Hernández, haya desalojado al candidato de la derecha, pues lleva un replanteamiento. Rápidamente se alineó detrás de Rodolfo Hernández. Y obviamente hay que saber quién es Rodolfo Hernández. Pues es un hombre de derecha, no puede decirse que sea un hombre que tenga un planteamiento de cambios estructurales en el modelo económico que el país reclama y por el cual se han movilizado millones de personas en este país. Pero no es exactamente la expresión del uribismo y creo que sería un error hacer la campaña de Gustavo Petro pensando en debatir con Rodolfo Hernández como si estuviera debatiendo con Álvaro Uribe. Es una propuesta distinta que inicialmente no tenía un programa claro, pero en estos 2 días ha estado tratando de formalizar un programa con unas propuestas muy sencillas. Tiene un equipo que está en eso. Y hoy el candidato Gustavo Petro reconoció que los cambios en los programas de Gustavo Petro han venido acercándose de alguna manera la propuesta de Rodolfo con algunas propuestas de Gustavo Petro, al punto que Petro le propone que independientemente de quién gane, haya un acuerdo nacional con los dos candidatos para sacar al país de la violencia, del atraso y sobre todo por la lucha contra las mafias criminales que han gobernado el país. Entonces, la derecha uribista le toca de alguna manera negociar con la propuesta de Rodolfo Hernández, que tiene la ventaja de que llegó como un candidato independiente, sin ataduras políticas. Eso sí, le va a tocar hacer negociaciones porque no va a tener apoyos en el Congreso. Esas pandillas políticas que él dice que las va a combatir y va a hacer el azote, de alguna manera va a tener que apoyarse en ellas, porque es imposible un presidente, si llegara Rodolfo Hernández a la presidencia, gobernar absolutamente solo sin ningún apoyo en el Congreso. Pero creo que el cambio que reclama el país es un cambio de que, digamos, efectivamente se expresó mayoritariamente en la propuesta de Gustavo Petro, pero las derechas tienen ahora una fractura que van a tratar de superar alineando la derecha más extrema, la derecha del uribismo, detrás, digamos, de las propuestas de Rodolfo Hernández. Por lo demás, su condición de empresario, de urbanista, pues no daría para esperar que hubiera grandes reformas estructurales que superen ese volcán a punto de estallar de la cual habla otro precandidato que recién acaba de salir del país. Pero yo creo que las derechas entienden también que estamos en un momento dramático del país en el que habrá, digamos, que hacer, digamos, algún tipo de concesiones. Y creo que ese tipo de concesiones son las que van a definir en las próximas 2 semanas exactamente cuál es el programa al cual, digamos, Rodolfo Hernández va a tratar de confeccionar para convencer a la población colombiana de que su programa es un programa de cambio, porque hasta ahora el cambio que ofrece no es más que un cambio efectista. Vamos a acabar la robadera, vamos a acabar con los políticos, no voy a hacer alianzas con nadie, voy a gobernar solo, no les voy a fallar, conmigo, digamos, no se van a robar un peso, pero es un cambio, digamos, que no tiene todavía una propuesta política, aunque, como mencioné,
algo se ha venido adelantando, tratando de calcar algunas de las propuestas del programa político del Pacto Histórico. Sí, hay como un consenso de que una de las dificultades de platicar en ese momento, de comparar las ofertas políticas, ha sido precisamente esto, que no tiene muchos detalles ni programas específicos en el programa en lo que es la plataforma de Rodolfo Hernández. Entonces sería interesante y como dice, seguramente una muestra de cómo va esta negociación en la derecha, ver cómo define algunos de sus programas. Esperemos que sea antes de la segunda vuelta para que las personas que votan tengan elementos para votar informadamente. Vilma, queremos saber tus reacciones a lo que se ha dicho y también en particular tenemos un candidato que ya ha reiterado, o sea que no solo dijo una vez, sino ha repetido que las mujeres deben de estar en la casa y no en la política, y que tiene una perspectiva muy conservador socialmente, sobre todo respecto a los derechos de las mujeres. Negó la existencia de feminicidios, ¿no? Pues hay una serie de escándalos alrededor de sus declaraciones. ¿Qué está en juego para las mujeres? Muchas gracias, Laura. Sí, definitivamente es que está en juego todo, porque por lo menos con las promesas del pacto histórico hay esperanza, ¿no?, de cambio justamente frente al rol de las mujeres, frente a los derechos de las mujeres, frente a las oportunidades de las mujeres. Pero este señor lo que dice es que se tienen que quedar en la casa, que se ve feo una mujer ocupando un puesto público. Además, como se ha dicho antes, ¿no?, racista, misógino, machista, y además su comportamiento, sus formas de abordar los debates en realidad no son con argumentos, sino con gritos, con amenazas y con golpes, y hay videos evidenciando todo esto, ¿no? Entonces es como la representación de ese macho patriarcal criollo que está ahí, que respondes con golpes y no hay argumentos y no hay escucha y es autoritario. Entonces frente a esto que ojalá no vaya a pasar, pero pues como el Estado es el Estado y el Estado acomoda sus fichas para seguir reproduciendo el horror, para seguir desangrando a la madre tierra y para seguir dominándonos, pues sería muy doloroso que quedara este señor, y el riesgo es para la vida misma y para las mujeres, en particular porque pues si por lo menos se han ganado algunos derechos mínimos como mujeres en las calles, ¿no? No en las leyes, pero sí en las calles, en las movilizaciones, y si llega el pacto histórico garantizaría un mínimo de derechos, pero Rodolfo no, Rodolfo lo que va a garantizar es que se consolide la visión de un macho patriarcal, que es la mujer no sirve sino para cocinar, y la mujer no tiene derecho ni va a tener oportunidad para construir este cambio, que es lo que están proponiendo. Sin embargo, también ahí pienso, ¿no?, en cómo la necesidad de que desde las mujeres, pero también desde los movimientos sociales, podamos ver más allá de los cambios y transformaciones que queremos, más allá de las elecciones. Son importantes, son vitales, y en este momento está en juego que siga pues una forma de derecha que es terrible en cabeza de este señor Rodolfo, o que podamos tener una oportunidad en un gobierno que nunca hemos tenido, pero sin embargo ver cómo no dejamos que se institucionalice también la lucha de la mujer. Es el peligro que se corre, ¿no? Porque si toda la lucha de la mujer se va a enfocar a institucionalizarse a través de proyectos, va a pasar que unas recibimos y otras no. Vamos también a empezar a ver esas clases sociales también directas en la lucha de la mujer. Y lo mismo frente a la lucha social, ¿no? El paro, las movilizaciones, esos ríos de gente que desbordamos las calles. Si la lucha se queda solamente en lo electoral, entonces a medir solamente en si ganamos y perdemos
cada 4 años, pero la necesidad concreta es de cotidianamente cómo tejemos resistencias, cómo tejemos autonomía, cómo nos vemos a la cara con la madre tierra para sanarnos, para alimentarnos, para educarnos. Eso también es importante y no es una coyuntura de cada 4 años, sino que es la vida cotidiana. Entonces, el riesgo es no institucionalizar ni la lucha de las mujeres ni las movilizaciones, sino oxigenar desde allá para que por lo menos se minimice la guerra y podamos seguirnos levantándonos. Y levantándonos es estar de pie entre todas y todos. Y Vilma, para seguir en este último tiempo que tenemos contigo, porque este punto me parece clave, ¿hay algunas estrategias? ¿Qué estrategias se esperan desde estos movimientos sociales en donde trabajas? Y lo que hemos visto es que se ha canalizado, o más bien se ha expresado, la energía social en este momento de coyuntura electoral. ¿Cómo se conserva después? ¿Cómo se hace para que esta energía social no se diluya en el proceso electoral? Ese es el desafío justamente que tenemos aquí ahora, porque desafortunadamente aquí nos ponen a pelear cada 4 años. Digo que esta vez ha sido el momento en que menos hemos peleado, porque justamente la calle nos juntó el año pasado y ahora las urnas nos juntaron. Ha sido el momento en que menos hemos peleado, pero cada 4 años nos ponen a pelear por un color o por otro, por un partido o por otro, y es momentáneo, es coyuntural, y siempre suben las mismas y los mismos, y prometen, y cuando llegan allá pues no pueden hacer nada. Entonces siento que lo que tiene que seguirse oxigenando la lucha desde los territorios, cada pueblo tiene su reivindicación, ¿no? Algunos por la tierra, otros por los salarios, otros por la igualdad, otros por derechos. Entonces, ¿cómo hacer desde los territorios para entender la diversidad que somos y tener una agenda común? No solamente frente a lo electoral, sino frente al capitalismo, frente al patriarcado, frente al colonialismo, frente al racismo, frente a todas esas formas de dominación. Tendríamos que tener una agenda común de lucha respetando la diversidad y respetando las ideas diversas de cada pueblo. Me parece que sería fundamental, y en este momento, por lo menos lo que más nos duele acá desde el Cauca por ahora, o son los asesinatos, las masacres, los asesinatos selectivos, y la lucha por la tierra es permanente. Pero si recuperamos la tierra, nos alimentamos con ella, nos reconocemos en ella, pues no solamente ganamos los que nos creemos NASA o Misak o como nos llaman indios, sino que también ganan los compañeros afros, ganan los campesinos. Entonces, más allá de esas categorías que el Estado nos pone, negro, indígena, campesino, y que a veces hasta nos pone a pelear por nuestros derechos, entonces, ¿cómo cotidianamente entender que el Estado siempre va a ser violento, siempre va a ser ladrón, siempre va a ser asesino y criminal? Y si lo entendemos, ¿cómo nos levantamos desde ahí cotidianamente para defender la vida? Pues ese es justo el marco más amplio que hay que tener en cuenta en estos procesos de la justicia social. Alberto, tenemos solo 3 semanas de campaña antes de la segunda vuelta, y quisiera preguntarte qué se puede esperar. Si van a seguir con los mismos discursos. Hay una batalla por las mentes y los corazones de la población colombiana. Vamos a ver campañas diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué papel va a jugar el miedo y qué riesgo de violencia hay en este periodo? Bueno, es una situación complicada. No son ya 3 semanas, son 2 semanas y media que quedan ya. Es muy corto el tiempo. Sí. Y la disputa por nuevos electores va a ser dramática. Obviamente los seguidores de Rodolfo pues se sienten que dieron la sorpresa y se sienten envanecidos de haber sido el palo de las elecciones. Es difícil, digamos, arrancar electores de ese sector. La derecha extrema, que los 5 millones que votó por Federico Gutiérrez, esa derecha extrema,
pues en un porcentaje importante es un sector que es antipetro, que tiene ese miedo, digamos, de que un exguerrillero pueda gobernar el país, con toda esa carga de fake news que han metido en la población, de que va a expropiar, de que no va a entregar el poder, de que va a ser una constituyente, que se va a eternizar, que va a cerrar los medios, en general son mitologías con que la derecha busca estigmatizar las opciones de cambio. Las nuevas opciones estarían buscar entre la población que tradicionalmente se abstiene, pues hay un 46% de población que podría votar, que puede participar en las elecciones y que se ha abstenido, que descreen, tienen una desconfianza profunda en el sistema. Ahí habría una posibilidad de buscar, digamos, nuevos electores para los 2 millones de votos que necesita Gustavo Petro para poder que el pacto histórico sea opción real. Lo que tendría que hacer Gustavo Petro es un poco aprender también de lo que se ha venido mostrando. Yo creo que ese discurso ya más general de las pensiones, del petróleo, de la matriz energética alternativa, yo creo que eso hay que aterrizarlo ahora un poco más en estas semanas para llegar especialmente a los jóvenes, para mostrar qué efectivamente le puede ofrecer a los jóvenes excluidos de los municipios alejados, de las veredas, de los barrios, de las grandes ciudades, un eventual gobierno del pacto histórico. Creo que toca también descentrar de los grandes medios e irse a caminar a los pueblos, a las veredas, a esos encuentros cara a cara con la gente, porque creo que la gente ya convencida, digamos, del discurso general, del tema medioambiental, ya ese público ya está convencido. Va a ser una opción difícil, que tampoco puede centrar el discurso efectivamente solamente en atacar al otro candidato como si fuera una pelea con Álvaro Uribe. Yo creo que el país de alguna manera ya saldó la pelea con el uribismo. Esta es otra derecha a la que hay que combatir con otros argumentos, a la que hay que mostrarle a la población que no representa una opción de cambio frente a las dramáticas reformas atrasadas que ha tenido el país, al estancamiento y el retroceso del proceso de paz, especialmente las reformas económicas y sociales que han impedido que la paz se consolide, la negociación con otro tipo de actores, la exclusión tremenda que ha habido, especialmente en las comunidades afros, indígenas, campesinas y los sectores más empobrecidos. Y creo que ahí tiene que centrarse el discurso, en mostrar que efectivamente los dos se presentan como una narrativa de cambio. La narrativa de Rodolfo Hernández de alguna manera tomó ventaja en la narrativa de la lucha contra la corrupción, pero creo que hay que mostrar efectivamente a la población estas 2 semanas y media que hay una opción de pseudo cambio que representa a Rodolfo Hernández, que no es más, digamos, que una opción genérica de lucha contra la corrupción y contra la robadera, y un programa consolidado, pensado desde abajo, desde las bases, que busca, digamos, abrirle paso a la paz en el país, a las reformas sociales, a la lucha contra la exclusión y por los derechos humanos, que es la que representa la opción de cambio, que fue la que se expresó en las calles en el estallido social y de la cual, digamos, la propuesta del pacto histórico es la que mejor recoge esas banderas. Gracias, Alberto. Ali, ¿cómo ves estas semanas, 2 y media, de campaña y qué pueden ganar desde la óptica de la lucha por la justicia racial en donde trabajas? ¿Qué puede ganar o perder en esta carrera presidencial? Ahora, quiero decir antes varias cosas. La primera, sí. Gustavo Petro y Francia Márquez derrotaron a los 2 candidatos de derecha, los 2 candidatos del uribismo. No olvidemos que Rodolfo estuvo buscando el apoyo de Uribe y que siempre ha sido simpatizante del uribismo y que siempre también ha representado de manera muy coherente con los idearios del uribismo y lo que representa el uribismo. Siempre ha estado, digamos, en esa línea política y ha representado esa ideología política. Entonces, decir eso es bastante importante, porque algunos intentan plantear que el uribismo fue derrotado.
El uribismo tenía dos cartas y que de hecho nosotros sabíamos y nos habían informado que el uribismo había planteado que le iba a poner 1 millón de votos a Rodolfo porque de alguna manera iban empatados entre Fico y había un empate entre Fico y Rodolfo y el uribismo le iba a poner 1 millón de votos a Rodolfo y lo pudimos evidenciar. Prácticamente fue 1 millón de votos que efectivamente le sacó Rodolfo a Fico. También decir que Fico ganó en casi todos los territorios donde es fuerte el uribismo. Es decir, a Fico le votó la extrema derecha también, la derecha y la derecha extrema. Es decir, el paramilitarismo como fuerza armada, narco-paramilitar, está muy cercana o hace parte de la campaña de Rodolfo. Y para señalar un ejemplo, la lista que sacó Rodolfo para el Senado de la República, que finalmente les tocó retroceder, el segundo al mando que hoy hace parte de su campaña fue un tipo condenado por narcotráfico y que lastimosamente los medios no han informado realmente esta situación, que no le han dado también realmente la importancia al debate de la corrupción en Colombia. Este señor Rodolfo jamás ha representado el debate contra la corrupción, jamás ha hecho ninguna acción, nunca ha denunciado la corrupción y no representa esas banderas. Lastimosamente los medios pues hacen el juego porque pues hace parte también del juego del establecimiento para decirnos que el tipo efectivamente representa un cambio, cuando aquí lo acaba de señalar el doctor Yepes, y es que está apenas construyendo, hace 2 días está construyendo su programa de gobierno para un país tan complejo, con unos problemas tan profundos como lo tiene el país, y este candidato pues apenas ahora quiere construir su propuesta para el país. Lo que es pues obviamente bastante irrespetuoso pues para una democracia que intenta avanzar y que intenta radicalizarse y permitir la participación y el avance de una sociedad tan compleja como la nuestra y con problemas tan complejos como los tenemos hoy en el país, como el tema del narcotráfico, el tema de la guerra, el tema de la pobreza, de la miseria y la corrupción. Para nosotros como pueblo afro, que hemos venido luchando desde hace años contra el racismo estructural que hay en este país, para nosotros significa un retroceso enorme que una persona como Federico, ves como Rodolfo, pueda llegar a la presidencia de la República, porque para nosotros es más de lo mismo, y además es un tipo que ya lo ha demostrado que es neonazi. Nosotros tenemos serios problemas en Colombia con la fuerza pública que está asesinando a los jóvenes afros. Aquí hay un racismo estructural que está acabando con las vidas de la gente negra, no solo las ha condenado a vivir en la pobreza y la miseria, sino que además las lógicas de la guerra, las lógicas de la fuerza pública, esa seguridad democrática que nos vendió Uribe y que nos vendió este Duque, hoy ha dejado cientos y miles de muertos en nuestras comunidades, y para nosotros el señor Rodolfo representa más de lo mismo. Gracias, Ali. Hay mucho que decir y por supuesto que vamos a seguir platicando en este espacio. Vamos a ver algunos comentarios del auditorio y aquí tenemos Nora Brie dice, lista para la información. Buenas noches, comunidad Rompeviento. Buenas noches, Laura. Potemkin, buenas noches, Laura. Comunidad, más complicado el asunto de las elecciones en Colombia. Iliana Lara, ¿por qué todo lo que dice me recuerda a México? Elisa Reyes, Rodolfo es el continuismo recargado de la guerra y la pobreza en Colombia. Chelino Fi, me recuerda mucho a México esta situación de fraude en México, el prianismo durante más de 80 años. El fantasma de Canterville dice, esperemos sinceramente que gane Petro, así se une a la oleada izquierdista latinoamericana. Rodolfo Lira dice, qué interesante programa, felicidades, los sigo y los veo. Y Nora Brie dice, ¿qué pasará con el capital político de los demás candidatos? ¿Con quién se alinearán? Pues mencionamos algunos y vamos a ver seguramente más movimientos en los próximos días.
Yelson Valderrama, Colombia necesita un cambio radical. Estamos cansados de la misma clase política que nos viene gobernando durante décadas. Esos son algunos de los comentarios. Gracias al público. Siempre nos da mucho gusto recibir sus comentarios, sus opiniones. Siempre hay más también allí en el enlace de YouTube para ir allá y ver qué dicen y cómo responden a este conversatorio. Pues se acabó el tiempo, solo falta agradecer profundamente a los invitados, la invitada de hoy, Vilma Almendra, Alberto Yepes, Ali Bantu Ashanti. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sus conocimientos y sus ideas sobre este momento histórico en Colombia. Vamos a seguir en contacto. Un fuerte abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Luego. Gracias.